Bienvenidos a esta segunda entrega del especial de Navidad 2024 del Ministerio Evangelístico Cristianismo Bíblico Radical. Saludamos y bendecimos en el nombre de Jesús a todos nuestros amigos y hermanos que se conectan y nos escuchan en Latinoamérica y en los países de habla hispana en el mundo entero. Anhelando con todo mi corazón que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos bendiga y nos dé de su paz en esta hora. Los invitamos a que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones para que puedan estar a la expectativa siempre que subimos nuevos mensajes. Y este está titulado ¿Por qué Dios tuvo que encarnarse? El credo cristiano manifiesta: creo en Jesucristo, Hijo único de Dios y nuestro Señor, quien fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de María Virgen. Pero, ¿qué significa realmente que Dios se haya encarnado? Vamos allá y vamos a desencriptar este misterio que está innegablemente escrito en la Biblia. Con el pecado de nuestros primeros padres, habíamos perdido la amistad con Dios y se había cerrado el camino al cielo. Pero, como cita el apóstol Juan en Primera de Juan capítulo 4 versículo 10, Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Jesucristo se encarnó, se hizo hombre para salvarnos reconciliándonos con el Padre, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no perezca, sino que tenga vida eterna, como se menciona en Juan capítulo 3 versículo 16. Y en Primera de Juan capítulo 4 versículo 9, en esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. Pero, ¿a Dios encarnado por qué se le llama Jesucristo? Como vemos en la Escritura, el nombre que recibió el niño, según el ángel, debía ser Jesús o Yeshua, que significa que Él salvará o que Yahweh o el Señor salva, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. En Hechos 4, capítulo 2, en Hechos capítulo 4, versículo 12, dice: no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos ser salvos. Y Cristo, en griego, a la traducción hebrea, es Mesías o Mashiach, que quiere decir ungido. No un ungido, sino el ungido, a quien Dios mismo, el Padre, depositó todo su poder y su espíritu en él, para cumplir perfectamente la misión divina. Y Él es el que había de venir y es la esperanza de Israel. Para ser cristiano, entonces, es necesario creer y depositar toda nuestra confianza y nuestra vida en Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos a estudiar un contexto mucho más amplio. El verbo latino incarnare significa hacer carne. Cuando decimos que Jesucristo es Dios encarnado, queremos decir que el Hijo de Dios tomó una forma carnal corporal. En Juan capítulo 1, versículo 14. Sin embargo, cuando esto sucedió en el vientre de María, la madre terrenal de Jesús, Él no dejó de ser Dios, aunque Jesús llegó a ser completamente humano. Hebreos capítulo 2, versículo 17.
conservó su condición de Dios. El que Jesús sea capaz de ser simultáneamente al mismo tiempo hombre y Dios es uno de los grandes misterios del cristianismo, pero no deja de ser una prueba para el mundo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 2. Segunda de Juan capítulo 1 versículo 7. Por tanto, Jesús tiene dos naturalezas distintas, la divina y la humana. Él dijo en Juan capítulo 14 versículo 11, creedme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o lo que es lo mismo, el que me ve a mí ha visto al Padre. La Biblia enseña claramente la deidad de Cristo, presentando su cumplimiento de numerosas profecías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías capítulo 7, versículo 14. Y Salmos capítulo 2, versículo 7. Y su existencia es eterna. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3 y Juan capítulo 8, versículo 58. Su extraordinario nacimiento virginal. Lucas capítulo 1, versículos del 16 al 31. Las escrituras también enseñan la encarnación. Jesús se hizo completamente humano al tomar forma humana. Jesús fue concebido en el vientre y nació como ser humano en este mundo terrenal, en este espacio en donde opera el tiempo y la materia. Y experimentó un paso de los años y un envejecimiento normal y natural, como el de todos los seres humanos. Tenía necesidades físicas normales, emociones humanas como todos las tenemos, aprendió, experimentó y tuvo una muerte física. Pero cuando resucitó, no era el mismo cuerpo físico con el que había nacido, pero era indiscutiblemente un cuerpo sólido, pero no tenía ya las condiciones del cuerpo humano. Por ejemplo, no tenía sangre. Y este cuerpo podía traspasar la física, la química y los elementos. En ese sentido, Jesús fue humano, excepto que nunca pecó. Vivió una vida completamente libre de pecado. Cuando Cristo, quien existía desde antes de la fundación del mundo, desde los tiempos de la eternidad, toma forma humana en el pesebre, su naturaleza no cambió, pero sí su posición. En tal sentido, Jesús no dejó de ser Dios, pero en este entonces era el Hijo. En la tierra fue el Hijo y su condición divina es Hijo de Dios. En su naturaleza original de Dios, se humilló a sí mismo como hombre, dejó de lado su gloria y privilegios, según Filipenses capítulo 6, según Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8. Dios nunca deja de ser Dios, porque Él es inmutable. Hebreos capítulo 13, versículo 8. E infinito. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Es en esto que reflexionamos que si Jesús dejara de ser totalmente Dios, aunque fuera por una fracción de segundo, toda la vida moriría. Por tanto, la doctrina de la encarnación o del verbo encarnado plantea que Jesús, aunque permaneció plenamente Dios, se hizo también plenamente hombre para morir por tus pecados y por mis pecados.